quédate ahí, no toques nada. Vamos a ver la German Army Knife, la GAK. Muy bueno filo para todos. Bienvenidos a un video más de la lista Navajas y amigos de 111 milímetros del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En este mes de febrero de navajas de fuerzas vamos a ver una navaja bastante importante, que es la navaja del oficial alemán, la GAK. Entonces, no perdamos más tiempo, nos vamos a España, donde Aitor y José Calderón nos van a mostrar la GAK 1 y la GAK 2 y después charlamos. Así que ya mismo, a ver... Hola, buenas. Aquí Aitor desde España. Vamos a charlar un poquito de la GAK número 3, la German Army Knife, en su tercera versión. El ejército alemán, a principios de los 2000, se dirige a Victorinos y le pide que le haga una serie de cambios en la navaja que estaban usando, de manera que incorporen apertura a una sola mano, el one hand famoso. Y Victorinos deja la línea de 108, se pasa a 111 y crea esto, una hoja parcialmente cerrada, aunque en este ejemplar no se veía muy bien porque la han afilado bastante, con apertura a una sola mano. Esta apertura más o menos elíptica es, digamos, la característica principal que distingue a esta GAK 3 de la evolución posterior, pero no es la única, ¿vale? Vemos aquí un marcaje Victorinos Switzerland en esta posición del talón de la hoja, un liner lock que no es tan agresivo o no es tan prominente como será posteriormente y que es liso, no tiene aquí ninguna marca, no he estampado nada, ni aquí ni aquí. Bueno, la hoja, esta navaja tiene sierra de madera, tiene la capa de hervidores que antes iba incorporada en esa herramienta combo de 108, la separamos, a ver latas de destornillador pequeño y aquí bloqueable, el destornillador grande con el abrechapas y la mosca pelacables. Y detrás tenemos el punzón, que es más pequeño que el que había antes en el 108, y dejamos el sacacorchos y lo sustituimos por un Phillips. Bueno, pues esta es la GAK 3. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hola a todos, mi nombre es José Antonio y hoy les traigo la Victorinos GAK 4, la navaja del ejército alemán, aunque también se viene comercializando en el mercado civil. Su número de referencia es el 0.8461.MW4DE. Es una navaja de 111 milímetros y 3 capas y tiene como base el modelo Trailmaster o Trekker. Sus herramientas son la hoja de corte con 1/3 de hoja lisa y 2/3 perlada, lleva one hand con el orificio más redondeado de los últimos que se vienen fabricando y marcaje Victorinos Swiss-Made. Bloqueo liner lock con la cresta un poco más ancha que el modelo anterior, sierra para madera, abre latas con destornillador plano pequeño de 3 milímetros, abre botellas con parada 90 grados, destornillador plano grande que también sirve de palanca y desailador de cable, y con bloqueo liner lock también, que aprovecha el mismo liner que el bloqueo de la hoja de corte. En la parte trasera tiene el punzón escariador sin ojal, el destornillador de estrella, no tiene herramientas de cacha pero sí tiene anillas. Sus dimensiones son, como ya he dicho antes, 111 milímetros de larga,
18 milímetros de grosor y 35 milímetros en su parte más ancha, y con un peso de 130 gramos. Tengo ganas de llevarla a la balanza del dealer, aunque sea esta que es la más nueva, la que no es en elipse. Pero antes quiero contarle que en el catálogo 2006, y quizás otro, estaba la GAC, la German Army Knife. Y hasta tenía número identificador, que es 0.8461.MO4DE. Y acá tenemos la imagen acá al costado paradita. Pero bueno, como les decía, tengo ganas de llevarla a la balanza del dealer y ver cuánto pesa esta navaja. A ver, vamos a ponerla. Ahí está. 129 gramos y medio pesa esta navaja. Sección precio. Encontré dos precios. Por un lado en eBay, en realidad ambos en eBay. Por un lado, a $50 se la puede encontrar nueva. Por otro, usadas, que está en eBay, una tienda de rezagos militares de Alemania, la tiene en 22,95 €. Camaradas, y para el final, obviamente la reflexión. ¿Es buena para el usuario? Bárbaro, tiene una configuración espectacular que tiene, por supuesto, la sierra, la hoja principal y los dos abridores con Phillips. Le recomendaría, obviamente, el que tiene el one hand redondo, no el elipse, porque este es muchísimo más cómodo. Y bueno, para el coleccionista, obviamente, el del elipse, como ya no viene, es el más indicado para la colección. Y con esto cerramos la Victorinox del ejército alemán, la GAC German Army Knife. Muchas gracias a los miembros de este canal, que ellos sí tienen transmisiones exclusivas, como debe tener todo miembro de un canal, y ya lo vamos a poner al final de este video. También seguimos con mi navaja de colección, así que si querés mandar tu navaja de colección o la navaja del soldado suizo, si querés mandar fotos u opiniones, lo podés hacer a navajayamigos@gmail.com. Para el final vamos a tener, me mandó una foto mi tocayo de EDC Venezuela, ahora las vemos y me estoy cerrando la cortina. Y como siempre les digo, vean el video hasta el final. Uno hace los videos para que los vean completo y acá va una información adicional. En este caso, como estamos en el mes de las navajas de fuerza, les voy a mostrar 3 en foto porque no las voy a conseguir así de fácil. Primero, esta navaja del ejército de Malasia, es el modelo Outrider, el modelo de las fuerzas de Malasia. Por otro lado vamos a tener el de la Gendarmería de San Marino, que no es ni más ni menos que un Rescue Tool azul. Y por otro lado vamos a tener este de la Policía Italiana, que es un Rescue Tool con una sierra, es decir, tiene 3 sierras. Y ahora sí, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao!